producía un flujo phi sub 0, que ese flujo phi sub 0 en los arrollamientos inducidos inducía la fuerza electromotriz de sub 0, porque la máquina estaba en vacío. Sumado a ese flujo phi sub 0 aparecía el flujo de dispersión del rotor, que sumado al flujo phi sub 0 encargado de inducir la FEM del arrollamiento estatórico, nos daba en la base del polo el flujo al que le llamamos phi sub R. Hasta ahí habíamos estudiado nuestra máquina. ¿Qué vamos a hacer ahora? A los extremos del arrollamiento de inducido, donde tenemos la FEM inducida de sub 0, que ya sabemos incluso cómo calcular, le vamos a conectar una carga. ¿Qué va a ocurrir? Donde antes teníamos una fuerza electromotriz entrante, ahora pasamos a tener no solo una fuerza electromotriz entrante, sino una corriente. Vamos a suponer que el polo gira a velocidad omega m en sentido horario. Por ende, si acá teníamos fuerza electromotriz entrante, puede que vamos a tener corriente. Ahora, ¿esa corriente va a ser entrante, va a ser saliente o qué valor va a tener? Estamos en corriente alterna. ¿De qué depende eso? De la inducción, digamos. Del tipo de carga que le conectemos. Primero, del componente resistivo e inductivo que tenga el propio arrollamiento de la máquina. Ya dentro de la próxima clase vamos a calcular la resistencia efectiva de este arrollamiento, que es una resistencia muy bajita. Hoy le vamos a estar calculando la reactancia de dispersión y sumado a eso va a aparecer una reactancia más grande todavía, que es la reactancia de reacción de inducido, que se llama. ¿Se acuerdan de la reacción de inducido que tanto nos trastornó en la máquina de corriente continua? Acá aparece, pero produce efectos mucho más graves todavía. Más graves, más complejos. Entonces, la máquina de por sí, desde el punto de vista del arrollamiento de inducido, es un arrollamiento sobre un núcleo de hierro, entonces tiene una alta inductancia, una alta reactancia, tanto de dispersión como de reacción de inducido. Entonces, tenemos ese componente. Sumado a eso, la componente resistiva o inductiva de la carga que le conectemos. En general, nuestras cargas son de resistivas tirando a inductivas. Entonces se complica un poquito más la cosa, salvo que compensemos perfectamente la parte inductiva con cargas capacitivas que le conectemos. Conclusión: podemos conectarle cargas resistivas puras, cargas inductivas puras, cargas capacitivas puras o combinaciones de ellas, y la corriente va a cambiar su desfasaje con respecto a la fuerza electromotriz inducida en vacío. Podemos conectarle una carga que, más allá de que luego vamos a estudiar qué valor va a tener que tener, vamos a decir, hoy le estamos conectando una carga que hace que la corriente que circula en ese arrollamiento esté en fase con lo que era la fuerza electromotriz cuando la máquina estaba en vacío. El tema es que luego de eso, el hecho de que yo la ponga en carga, como la máquina sale de vacío, la FEM deja de ser la FEM de vacío y pasamos a tener una tensión de carga normal. Por eso les digo, está en fase con lo que mientras la máquina estuvo en vacío era la FEM sub 0. ¿Y con qué nos encontramos principalmente? Primeramente, ¿qué tal? Va a aparecer un efecto que es la dispersión de inducido, que es un campo que se cierra localmente alrededor de las ranuras y del arrollamiento de inducido, que no interviene en el proceso de transformación de la energía. Y para eso remarcamos esto. Este flujo phi sub dr que tenemos acá. ¿Interviene en el proceso de transformación de la energía? No. ¿Por qué? Porque es un flujo que se cierra acá localmente, concatenando solo parte de los arrollamientos del arrollamiento inductor y no concatena el arrollamiento de inducido. Si concatenara el arrollamiento de inducido, sería un flujo phi sub HIR mayor que phi sub 0 y por ende induciría más fuerza electromotriz todavía. Prueba de que esa dispersión no interviene en el proceso. De la misma manera, vamos a decir, alrededor del arrollamiento de inducido va a aparecer ahora un flujo de reacción de inducido, que va a ser el flujo producido por todo el conjunto de arrollamiento del inducido, de ranuras del inducido y sus respectivas corrientes, que va a usar el mismo circuito magnético que el flujo phi sub 0. Ese va a pasar a ser nuestro flujo total, la suma de los dos, phi sub 0 más flujo de reacción de inducido. Ese flujo de reacción de inducido es el flujo producido por las ranuras del inducido
que interviene en el proceso de transformación de la energía. ¿Qué quiere decir que interviene en el proceso de transformación de la energía? Que de alguna manera también atraviesa el entrehierro y concatena los arrollamientos inductores. Recordemos esto, flujo de dispersión del rotor era flujo que concatenaba solo el propio arrollamiento del rotor sin concatenar el del inducido. El de reacción de inducido es el producido por el inducido que concatena el inductor también. Y va a aparecer, sí, dibujado en color rojo, otro flujo que se va a cerrar localmente alrededor de esa ranura sin atravesar el entrehierro, sin concatenar el arrollamiento inductor, que se va a llamar el flujo de dispersión phi sub d solamente, flujo de dispersión del inducido. Que de la misma manera que el flujo de dispersión del rotor, al no concatenar ambos arrollamientos, no interviene en el proceso de transformación de la energía. Pero acá ya vemos algo. ¿Qué va a pasar cuando esta línea de campo phi sub 0 más phi sub i llegue a la línea roja? ¿La va a atravesar así directamente? ¿Se van a cruzar perpendicularmente la línea de dispersión con la línea de flujo útil? No. ¿Pueden existir dos campos magnéticos que se crucen sin producir ningún efecto recíproco entre ellos? No. ¿Qué va a ocurrir ahí? Se van a sumar y se va a deformar la onda, la línea de campo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que en realidad la línea no va a atravesar directamente el eje del conductor, sino que acá se va a desviar y luego de eso va a retomar el camino. Va a desaparecer ahí en la zona intermedia. Entonces, esa línea de campo phi sub 0 más phi sub 0, que originalmente me inducía la máxima fuerza electromotriz en ese conductor, al sumarla con phi sub i y con phi sub d, ¿está induciendo fuerza electromotriz en este momento? No. ¿Qué debe ocurrir para que induzca fuerza electromotriz? Debería estar cortando el conductor. Y como veremos, el polo gira en sentido horario, la línea todavía no pasó por arriba del conductor. Produce un retraso en la fuerza electromotriz inducida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo antes tenía la fuerza electromotriz es sub 0 y en fase con la posición de la fuerza electromotriz es sub 0 hago circular una corriente de carga, de alguna manera va a aparecer un retraso respecto de la fuerza electromotriz es sub 0' que efectivamente tenemos en nuestro arrollamiento. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a inducir el valor máximo, pero ahí estamos viendo geométricamente que la línea de campo phi sub 0 más phi sub i en este instante no lo está haciendo como si lo estaba haciendo antes cuando la máquina estaba en vacío. Entonces, retraso en el tiempo para fasores que giran a velocidad omega en sentido antihorario es que la fuerza electromotriz es 0', se desfasó un cachito en sentido horario. La suma de esas dos aparece este otro sumando. Para llegar de E sub 0 a E sub 0', tiene que aparecer entre medio una fuerza electromotriz E sub d, que sumada a E sub 0 me da E sub 0'. ¿Quién será esa fuerza electromotriz E sub d? La fuerza electromotriz de dispersión del rotor. ¿Por qué hablamos de una fuerza electromotriz de dispersión del rotor? Porque este campo phi sub d que se cierra alrededor de cada ranura del rotor, ahí como lo estamos dibujando, pero ya vemos que hay otros, vamos a ver que hay otros componentes más, es un campo alterno, producido por la propia corriente de carga. Y en realidad no es que induce, autoinduce una fuerza electromotriz sobre el propio arrollamiento de inducido. Y toda fuerza electromotriz autoinducida es tiene su equivalente con el producto de la corriente que la produce multiplicada por lo que es una reactancia de dispersión, que es lo que vamos a calcular ahora. Que es la que nos va a permitir calcular para cada estado de carga de corriente I cuál es la fuerza electromotriz de dispersión que necesariamente tiene que estar a 90 grados de la corriente que la está produciendo. Acá estamos suponiendo sub 0 en fase con la corriente, por ende que sub d perpendicular a sub 0. Pero en realidad sub d es siempre perpendicular a la corriente. Entonces, ¿qué nos va a dejar ver esto? Que si la corriente se atrasa, E sub d baja más. Si la corriente se adelanta respecto de sub 0, E sub d se eleva. ¿Y a qué nos lleva eso? A variaciones en el módulo de sub 0'. Según la condición de carga, la reactancia de dispersión nos reduce o nos incrementa la fuerza electromotriz resultante. Ya no la fuerza electromotriz, perdón, la tensión resultante. Igual no se desesperen por este análisis preliminar que estamos haciendo,
Estamos adelantando la conclusión que vamos a ver sobre el final de la semana que viene. Pero era para poder graficar en un mismo esquema todo lo que ocurre en la máquina ahora que desde que la teníamos en vacío y hasta que la pasamos a carga. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a empezar a estudiar el flujo de dispersión de inducido, y para tener una primera idea de todos los flujos de dispersión o de las diferentes partes donde vamos a tener dispersión, vamos a dibujar una bobina única, no vamos a dibujar los dos. ¿Se alcanza a apreciar lo que estoy queriendo dibujar ahí? El inducido, solamente las dos ranuras que corresponden a esta bobina. Nos olvidamos que puede haber más bobinas parciales de la misma fase y entre medio tantas bobinas parciales de las otras dos fases también. En la medida que nosotros dentro de esta bobina pongamos a circular una corriente I, ya sea porque la bobina está siendo conectada a una fuerza electromotriz externa, o porque dentro de la bobina están moviéndose los polos, se induce una fuerza electromotriz y a esa bobina le conecta una carga eléctrica que haga circular esa corriente, van a aparecer tres componentes de flujo de dispersión de inducido. Uno de ellos va a ser el más fácil de ver acá, y es el flujo de dispersión de cabezas de bobina. ¿Cuáles son las cabezas de bobina? El puente este posterior y este anterior que tenemos acá, que interconecta los lados activos. Vamos a tener un conjunto de líneas de campo que van a abrazar, que por el sentido de circulación de corriente nos va a dar esta polaridad de campo magnético, y este flujo se llama el flujo de dispersión de cabezas de bobina. De la misma manera lo vamos a tener allá envolviendo a la otra. Vamos a tener dos flujos de dispersión de cabeza de bobina para una única bobina. Por ende, cuando lo querramos calcular, y a la hora de calcular el efecto como fuerza electromotriz, siempre lo vamos a multiplicar por 2, lo que se induce en esta cabeza anterior y en la cabeza posterior. Si hacemos un corte acá, en nuestra ranura, y la miramos en el sentido de la corriente, nos vamos a encontrar con esta situación. Vamos a simular la ranura más fácil de estudiar. Imaginemos que está rellena de un único conductor homogéneo. Ahí vamos a tener dos flujos diferentes. Uno que voy a ir concatenando cada vez más corriente, que es el que se llama flujo de dispersión de ranura. Y finalmente otro que concatena a toda la corriente de la ranura, pero que sale desde la cara del diente y penetra en la cara del diente del otro lado. O sea, forma parte del mismo espectro de campo, pero uno es todo lo que atraviesa la ranura por su interior y estos otros dos la saltan por arriba. Los que atraviesan la ranura por su interior es el flujo de dispersión de ranura. Los que lo hacen por arriba es el que se llama flujo de dispersión de cabeza de diente. El flujo de dispersión de cabeza de bobina, el de ranura y el de cabeza de diente, son tres flujos que autoinducirán fuerza electromotriz sobre la misma bobina. Por ende, van a formar parte de la misma... el efecto que van a producir se va a sumar y nos va a dar una única FEM de dispersión, que va a ser el producto de la misma corriente de la bobina multiplicada por una reactancia de dispersión total, suma de la reactancia de dispersión de cabeza de bobina, de cabeza de diente y de ranura, pero que los vamos a estudiar por separado porque cada uno de ellos tiene diferentes formas de calcularse. ¿Preguntas respecto de esto? ¿Se entiende esto? Lo que vemos hasta el momento. Bien. Nadie dijo que no, nadie dijo que sí, supongo que sí. Lo que vamos a calcular ahora, de alguna manera diferente para cada uno de los tres casos, es cómo llegar a determinar la fuerza electromotriz de cabeza de bobinas, la fuerza electromotriz de ranura y la fuerza electromotriz
de cabeza de dientes. Recordando que cada una de ellas es el producto de una reactancia por su corriente, que la corriente es la misma para los tres casos. Reactancia de dispersión de cabeza de bobina, corriente por reactancia de dispersión de ranura, corriente por reactancia de dispersión de cabeza de diente. Lo que nos va a llevar, en síntesis, al final, a 3/4 partes de la próxima clase, o a 2/3 partes de la próxima clase, a obtener una fuerza electromotriz de dispersión E sub D igual a E sub CB más E sub CD más E sub R igual a I por XR más XCB más XC. Vamos a llegar a determinar las tres reactancias que sumadas y multiplicadas por la corriente nos dan la FEM de dispersión total de inducido, que sumada vectorialmente a lo que hoy es la FEM sub 0, pero que después vamos a ver en realidad va a ser a otra fuerza electromotriz resultante, porque ya hay parte de la fuerza electromotriz que se me ha perdido en el camino a causa de la reacción de inducido, pero todavía no lo hemos estudiado, nos termina dando la fuerza electromotriz real a causa de la distorsión producida por la dispersión. ¿Seguimos? ¿Puedo borrar? Ingeniero, ¿y la dispersión del inductor? La estudiamos la semana pasada. Ah, claro. Y le hicimos una introducción recién acá diciendo que lo único que hacía esa FEM de dispersión en el inductor era cargarnos un cachito más de manera magnética los polos, de manera que nos producía una mayor caída de tensión magnética que para mantener el flujo Phi sub 0 nos llevaba a tener que subir la excitación. Pero solamente eso porque era una dispersión de corriente continua que no produce ningún efecto electromagnético, sino solo efecto magnético. Acá sí hay efecto electromagnético porque el flujo termina inducido por ese electromagnético. Bien, la ranura que vamos a estudiar en este momento es diferente a esa que planteamos recién y vamos a estudiar tres tipos. Dibujamos bien en grandota esta, que es la primera que vamos a estudiar, que es lo que se llama una ranura semicerrada. Pero después, para el final de esta parte, vamos a estudiar otro tipo de ranura, como puede ser esta, que es lo que se llama una ranura abierta, u otras semicerradas que tienen esta forma, o que tienen esta forma. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Básicamente, criterio de diseño. Entre esta o aquella, las tres semicerradas. Elección del fabricante. ¿Qué tipo de agujero les resulta más fácil hacer en el estampado de las chapas del inducido? Ahora, la diferencia entre esta que es abierta o estas otras dos y la primera que tenemos dibujada, la que son semicerradas o semiabiertas, ¿en dónde estriba la diferencia más allá de lo constructivo? ¿Qué me lleva a elegir uno u otro tipo? El espacio de aire. No. El espacio de aire. En la abierta yo tengo un mayor efecto del aire en la desembocadura que me distorsiona la onda de campo de inducción entre hierro, que termina sintetizándose en el factor de Carter, que me produce básicamente una reducción de flujo. Pierdo fuerza electromotriz. Pero no obstante, esas son muy usadas, esas ranuras abiertas. Y la semicerrada, que en realidad yo ahí le dibujé muy ancha la desembocadura siempre es mucho más finita, en esta o en aquella primera que tenemos allá, al fin y al cabo terminan siendo de las menos usadas. A pesar de que tienen un mejor factor de Carter, una menor pérdida magnética me produce la ranura en su desembocadura, en donde tenemos acá un ancho A y acá un ancho A iguales, mientras que acá tenemos un ancho A sub R menor que el ancho A. Debe tener que pasar alambre por alambre. ¿No? Exactamente, depende del tipo de bobinado que vamos a hacer y el tipo de bobinado tiene que ver con el nivel de tensión de la máquina. Cuando la máquina es de baja tensión, trato de optimizar el uso del campo magnético y minimizar la distorsión de la onda de inducción en el entrehierro usando ranura semicerrada, pero sabiendo que a la bobina la voy a tener que meter dentro de la ranura alambre por alambre. Y cuando esa bobina es de una maquinita de un HP y medio, ya sea motor o generador, en donde tenemos que meter 120 espiras dentro de esa ranura,
alambre por alambre, en la medida que se empieza a llenar la ranura, no hay manera de hacer las entregas, hay que meterle destornillador para que se acomoden y las terminamos pelando. ¿Por qué? Porque es alambre de cobre esmaltado y si le dañamos el aislante, las terminamos poniendo en cortocircuito. En máquinas de media o alta tensión, recordemos que alta tensión para una máquina es a partir de la media tensión de las redes, 6 kilovoltios, 10 kilovoltios, 15 kilovoltios, para una máquina eléctrica es alta tensión. No podemos jugar con enrollamientos de alambre esmaltado que los ponemos uno por uno. Esto nos permite armar la bobina afuera, darle la forma, ponerle todos los separadores mecánicos y eléctricos para que los conductores queden perfectamente aislados, envolverla en un envoltorio aislante, impregnarla en un aislante, mandarla a un horno para que se seque y adquiera todo el aislante las mayores propiedades, tanto dieléctricas como mecánicas, y una vez que está la bobina armada, rígida, la traemos y la metemos directamente dentro de la ranura y entra justita. Le metemos acá una cuña para que no se salga y queda metida dentro de sus ranuras en el inducido. Por eso en las máquinas de potencia en general se terminan usando ranuras abiertas, porque nos permiten hacer los bobinados afuera y una vez que están perfectamente aislados, secos y conformados, vamos y lo metemos dentro de la ranura. No obstante eso, desde el punto de vista de la dispersión, primero vamos a calcular para esta semicerrada, que es la más difícil de todas, y después hacemos la analogía para las otras. Esta ranura está conformada por la ranura, que la vamos a complicar un poquito más todavía, en donde vamos a poner las NB espiras dentro de este paquete de bobina, que lo dibujamos como si fuese un único conductor, para suponer que la distribución de corriente es uniforme a lo largo y a lo ancho de todo el paquete. Si nosotros supusiéramos todos los conductores, tendríamos que en cada conductor tendríamos corriente, pero en los intersticios entre conductor y conductor no, y nos llevaría a un modelo más complejo. Vamos a suponer que la corriente se distribuye uniformemente o que se trata de un único conductor, que en este momento está llevando la corriente máxima, y esa corriente máxima es entrante. Es decir, estamos en el pico de la onda senoidal, si suponemos que la onda es senoidal de corriente, y nos lleva a una polaridad entrante. Esta ranura tiene una configuración de diferentes alturas. H1 es la altura del paquete de conductores. H2, la altura desde el paquete de conductores hasta donde comienza a hacerse más angosta, hasta donde comienza a cerrarse la ranura. H3, la altura desde donde comienza a cerrarse hasta donde llega a uniformarse nuevamente en altura. Y H4, la altura de la desembocadura. A lo ancho tiene un ancho A en la base y un ancho A sub R en la desembocadura menor que A. Cuando circule esa corriente, las líneas de campo de dispersión que se van a cerrar, vamos a tener que desde la base van a concatenar a muy pocos conductores, de la misma manera que lo hicimos el otro día con el campo inductor. Vamos a suponer de ahí una que concatena la mitad de los conductores, otra que concatena casi la totalidad, otra que concatena a la totalidad pero ya en la zona donde no tenemos más conductores, otra que concatena a la totalidad en la zona donde tiene forma de trapecio la ranura, y finalmente una que se cierra en la zona de ancho a sub R. Si dibujáramos otra que salta desde el diente de la izquierda al diente de la derecha, ¿qué flujo sería ese? Cabeza de diente. Flujo de dispersión de cabeza de diente, que lo vamos a estudiar luego, la semana que viene. Este es el espectro de líneas de campo de dispersión de ranura. Básicamente, lo que nosotros queremos es poder calcular una fuerza electromotriz de dispersión de ranura, que en la más simple de las expresiones sería directamente el producto de las NB espiras que tenemos en la ranura por la derivada del flujo de dispersión de ranura con respecto al tiempo. Pero ¿a qué zona de la ranura es aplicable esa expresión? Cuando NB es única y constante.
La línea que pasa por acá arriba en la desembocadura concatena la totalidad de los NB conductores. La que pasa por la zona trapezoidal también concatena la totalidad de los conductores. La que pasa por la altura H2 concatena también a la totalidad. Pero las que están a lo largo de todo el paquete de conductores concatenan a casi todos, a la mitad y a casi ninguno. Y todas las intermedias a todas las variaciones habidas y por haber. Entonces ahí tenemos que pasar a un flujo de dispersión de ranura que sea igual a la derivada de la variación NB por flujo de dispersión de ranura con respecto al tiempo. Tenemos una doble variación, la variación temporal del flujo y la variación espacial de la cantidad de ranuras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a calcular por un lado para las bobinas, para las líneas que concatenan a la totalidad de estiras y por otro lado a las que concatenan variable y después sumamos. Vamos a hacer un cálculo aproximado de cómo determinar el flujo promedio concatenado a lo largo del paquete de conductores para que sea homogéneo el cálculo con el resto y poder usar una sola expresión. Para eso nosotros al flujo de dispersión de ranura lo vamos a calcular como la tensión magnética máxima de la ranura multiplicada por lo que se llama la permeancia de ranura. La permeancia, que recuerden, la permeancia es la inversa de la reluctancia, es decir, la inversa de la reluctancia del camino total que siguen estas líneas de campo de color rojo que hemos dibujado acá, que es el flujo de dispersión de ranura. Flujo fisural. Que termina siendo experimental, o sea, lo deben calcular experimentalmente si alguien diseña. No, a esto lo vamos a calcular analíticamente. ¿Por qué? Porque el de ranura, primero para mostrarles qué tan difícil es la materia, porque no les aclaré como en las otras clases en cada tema. Es de examen. El flujo de dispersión de ranura es el más relevante de todos los flujos de dispersión de inducido. Por eso nos vamos a detener, lo vamos a calcular analíticamente al detalle. Luego vamos a hacer aproximaciones para los otros tipos de ranuras y esas cosas. Después el de cabeza de bobina y de cabeza de diente sí lo vamos a determinar más con recetas empíricas porque son menos relevantes a la hora de impactar sobre la reactancia total de dispersión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una permeancia total haciendo esta salvedad. El camino que recorren todas estas líneas está compuesto en su mayor manera ¿por qué material? Todas esas líneas de color rojo. ¿Cuál es el material principal que usan? Hierro. Y es justo el hierro que tenemos entre ranura y ranura. ¿Cómo se llama la zona de hierro que tenemos entre ranura y ranura? Diente. Entre hierro es el espacio que tenemos entre la ranura y el inductor. Todo el hierro que rodea la ranura son los dientes. La única parte que en general llega a saturarse en nuestra máquina. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese hierro va a tener un alto grado de saturación porque ya estamos con la máquina funcionando, en carga. No obstante eso, como tiene un enorme camino de recorrido en el aire, y el aire tiene una reluctancia tremendamente mayor que la del hierro, así esté saturado el hierro, o veámoslo al revés, la permeancia del aire es tan bajita comparada con la del hierro saturado que nos permite despreciar la reluctancia del camino de hierro. Suponer que la permeancia del camino de hierro es infinita, que no nos altera para nada. Entonces nos vamos a limitar a calcular una permeancia de ranura en función de la zona de aire que deben atravesar estas líneas de campo. Entonces con eso podemos calcular una permeancia lambda 1, una permeancia lambda 2, una permeancia lambda 3 y una permeancia lambda 4 según la zona de la ranura en la que estemos. Lambda 1, incógnita porque es la que vamos a tener que ver cómo recalcularla para no tener que meternos en la fórmula de la fuerza electromotriz de la derivada de n por flujo. Y cómo meter una permeancia uniforme para poder trabajar con NB por derivada de flujo con respecto a tiempo. No tener que derivar en simultáneo por cuestiones variables en el tiempo y cuestiones variables en el espacio. Entonces, la dejamos para calcular luego. Lambda 2, ¿a qué es igual la permeancia? Si vamos a trabajar solo con el aire, permeabilidad del aire. Permeancia es inversa de reluctancia, entonces es, en lugar de L sobre mu por S, es mu por S sobre L. ¿Qué es la sección? ¿Cuál va a ser la sección de pasaje del flujo a lo largo de la altura H2? LID, porque es la longitud axial que tiene la ranura. Por R, por A. No, por la altura H2
sobre A. Mu por S, S es el área de pasaje de ese flujo, la altura H2 por la longitud axial de la máquina, dividido A, que es el camino, la longitud del camino de aire que atraviesa esa línea de campo. Vamos a la otra más fácil, la 4. Mu sub 0 también porque es aire, por L y D porque tiene la misma longitud axial la ranura. ¿Por qué altura? H4 dividido a sub R. Y ahora una que no es tan simple, la de la altura H3. Mu sub 0 por L y D también, pero ¿cuál será la altura? Vamos a considerar la altura H3, pero sabemos que la altura H3 no es la del pasaje real del flujo. ¿Por qué? Porque el flujo va a estar siempre compuesto por líneas que salen perpendicularmente a las superficies equipotenciales. Por ende, para que salga perpendicularmente y entre perpendicularmente, ha tenido que hacer un cambio de dirección. Entonces, la línea de pasaje es mucho más que la altura H3, porque es una línea que está en realidad en posición oblicua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La vamos a multiplicar por H3, pero esa altura la vamos a multiplicar por 1,15. La vamos a incrementar en un 15% para corregir el efecto. Y la vamos a dividir ¿por quién? Por la longitud de aire que tenemos de recorrido. ¿Y esa longitud de aire cuánto es? Por una línea que pasara por acá sería muy parecida a. Para una línea que pasa por acá es muy parecida a su R. Para la línea promedio, ¿qué será? A más A sub R dividido 2, pero al 2 lo podemos pasar al numerador y ahí nos da un resultado diferente. Mu sub 0, L y D, 2,3 por H3 sobre A más A sub R. O A más A sub R sobre 2,3 en el denominador del denominador. Es lo mismo. En cualquiera de los tres casos, la permeancia lambda 2 va a ser igual a, entonces, a mu sub 0 por L y D por H2 sobre A. H2 sobre A va a ser igual a otra constante a la que le vamos a llamar lambda minúscula sub 2, que es la permeancia por unidad de longitud axial de la máquina si la permeabilidad fuese igual a 1. Es decir, sacamos a mu sub 0 y L y D aparte y H2 sobre A le llamamos lambda minúscula sub 2. De la misma manera, lambda 3 va a ser igual a mu sub 0 por L y D por 2,3 H3 sobre A más A sub R, y a 2,3 H3 sobre A más A sub R le vamos a llamar lambda minúscula sub 3. Es decir, esta permeancia lambda 3 mayúscula sería mu sub 0 por L y D por lambda 3 minúscula.